Esto es Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Te quedas con Arthur Monroy. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovare. Vamos a platicar el día de hoy, como siempre, de innovación y creatividad, pero hoy muy enfocado a la parte de innovación y de cosas aplicadas que suceden en el entorno, sobre todo pues profesional y empresarial, con algunos buenos casos de éxito. Quiero presentarles el día de hoy a Juan Pablo Sánchez Ñequi. Él es moreliano, él es michoacano, bastante chavo, mucho más chavo que yo. Él es director general y fundador de Blue Box. Tiene una gran trayectoria, es líder del Consejo Académico del Thomas Jefferson, socio de BioAccelerator, mentor y promotor de la cultura de innovación. Y bueno, un gran currículum atrás. Pero yo lo que valoro mucho, JP, bienvenido al programa, es que te hayas dado el espacio. Sabemos que hoy son días de estar con agendas muy apretadas, pero siempre este foro para poder compartir toda tu experiencia y aprendizaje lo valoramos mucho. No, un gusto, y qué mejor que hacerlo contigo, también moreliano, michoacano y aquí impulsando la innovación. Eso, muchas gracias, JP. Oye, pues justo creo que hay un montón de temas que abordar. Yo sé que mucha gente ha escuchado acerca de Blue Box, pero para ir poniendo como en contexto, así muy puntual y muy concreto, ¿quién es Blue Box? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo aportan valor? Va. Bueno, Blue Box la fundamos en conjunto con Arturo. Sí, ahí tengo sociedad. Con Alex hace ya 13 años. Uh-huh. Y el mantra que siempre nos ha movido en Blue Box es que los emprendedores van a cambiar el mundo. Eso fue lo primero que definimos que era lo que nos movía como fundadores. Y sobre eso empezamos a buscar un modelo que nos permitiera apoyar e impulsar más emprendedores a cambiar el mundo. Okay. En el camino nos dimos cuenta que la mejor sinergia que puede existir es la colaboración entre un emprendedor y grandes compañías. Okay. Lo que le llamamos corporativos. Empresas grandes que tienen capacidades, que tienen mercado, que tienen experiencia. Y que los emprendedores que traen a la mesa, pues traen innovación, muchas veces pasión, conocimiento y una necesidad muy identificada en diferentes mercados. Entonces, cuando sumamos a los emprendedores con la visión corporativa, pues podemos hacer magia y acelerar los procesos de innovación. Eso nos fuimos dando de cuenta en el camino y así fue como empezamos a construir Blue Box. Blue Box el día de hoy es un aliado estratégico para los corporativos en la construcción de ecosistemas de innovación. Uh-huh. Y hablamos de ecosistemas porque la innovación no solamente es pensar al interior, ¿no? Capacitar a la gente, tener áreas de investigación y desarrollo, sino también pensamos en de qué forma esa gente interna los podemos vincular con externos. Y en el camino nos dimos cuenta que los emprendedores están de dos vías. No solamente es el CEO de una startup, la persona que está creando algo nuevo. También hay personas internas de corporativos que están emprendiendo nuevos proyectos. Y ahí fue donde el mantra pues, se hizo realmente realidad. Okay. Y nosotros habilitamos tanto a intraemprendedores como emprendedores a habilitar nuevos proyectos que cambien el mundo. Y otro asterisco. Luego cuando digo el mundo dicen este cabrón de Silicon Valley, sí, ¿no? Sí. Change the world. No necesariamente el mundo son 7,500 millones de personas. O sea, el mundo es tu realidad. Exacto. Tu mundo es esta sala, es estar aquí, es nuestra ciudad. Entonces cuando cambiamos la realidad que nos rodea, estamos cambiando nuestro mundo. Y la sumatoria de todas esas realidades, pues eventualmente pueden impactar ahora sí ya en 7,500 millones de personas. Así es. Que ese creo que es siempre el gran moonshot que tenemos, pero vamos poco a poco en el camino. Totalmente. Y eso que acabas de decir es súper relevante, ¿no? Primero tienes que cambiar esa realidad de donde vives y eso es cambiar el mundo también, ¿no? Claro. No tiene que ser tan ambicioso y ojalá en algún punto cambie. Eso me acaba gustando porque ahorita vamos a platicar de cómo ir cambiando localmente y luego globalmente, ¿no? Ahora decías algo que me llama mucho la atención, JP, que es cómo se dio este mantra de lo que hace Blue Box, pero se da en la parte corporativa, ¿no? De corporates. Y de cómo vinculas estos emprendedores para que entonces entren ya con esta necesidad clara de innovar, pero con alguien que sabe hacerlo y cómo se hace esta fusión para que entonces ese camino se acorte y tenga resultados muy rápidos. ¿Qué pasa con las empresas más pequeñas? ¿Por qué en corporativo se da esta naturaleza y en las otras no? Bien. Un paso antes nada más, todo esto se llama innovación abierta. Ajá. Y la innovación abierta es identificar necesidades de empresas para poder explorar al exterior.
Eso es algo que a nivel Latinoamérica realmente hace 10 años no existía. Todo este boom empezó a partir del 2015-2016. Ok. Sin embargo, era una práctica global que se tiene documentado académicamente desde 1914. Y te voy a platicar la historia. Fue cuando DuPont invierte en General Motors. Ok. General Motors, claramente muchos la conocen ya, una gran armadora de autos. Ujú. Pero en su momento era una startup que estaba con una tendencia que eran los motores de combustión interna, el ensamble, las líneas de producción de Henry Ford, y lo que querían era habilitar vehículos para la masa. Y esa era la visión que tenía en su momento General Motors. DuPont, una empresa química de más de 200 años, que produce desde hoy por hoy aceites, filtros para la industria automotriz. Pero en ese momento no producía Pinturas, nada ¿no? para la industria automotriz. Ujú. Invierte en General Motors y se da cuenta toda la gran industria que estaba creciendo. Entonces DuPont, a través de esa inversión, conoció una industria y habilita una nueva unidad de negocio de productos hacia la industria. Ok. Ese es el primer caso académico y yo creo que él marca muy bien las ventajas de la innovación abierta y la colaboración. Y es poder explorar nuevas industrias, poder conocer y poder con ese conocimiento habilitar cambios al interior. A nivel corporativo, pues eso funciona de forma estructurada. Te diría que a nivel empresarial, lo que se debe de impulsar a nivel pymes, pensando en empresas más pequeñas, es que nunca se pierda el emprendimiento en el empresario. Que el empresario siempre tenga esta visión de poder estar explorando mercados, conversaciones, soluciones, para que ese conocimiento lo pueda llevar a la toma de decisiones estratégicas en su negocio. Tristemente, lo que sucede en el empresario en estas etapas es que la nómina, la competencia, el crecimiento, los bancos, cambios arancelarios, todo eso hace que el empresario esté inmerso en solamente estar pensando en su negocio. Ujú. Y eso lo que permite es solamente decisiones pensando en el hoy. Ujú. Entonces, la forma en la que podemos habilitar en empresarios más pequeños el pensamiento abierto es sacándolos de esa zona de solamente pensar en un punto y llevarlos a otras experiencias. Experiencias bien simples, nada costosas, como ir al Talent Land, eventos de innovación. Tomar cursos de nuevas tendencias, hablábamos de la inteligencia artificial previamente. Entonces, todo eso es lo que necesita el empresario siempre estar destinando, yo te digo, un porcentaje importante de su tiempo a tener estos nuevos inputs de información para que le permita tomar decisiones. ¿Qué proyecto has hecho de innovación? Uno que digas, a lo mejor que pueda ser muy exitoso, pero que a ti te guste mucho contarlo. Es decir, hicimos esto, se innovó y se implementó de esta forma. ¿Con cuál podrías platicarnos? Pues mira, ha habido grandes casos de éxito, realmente. Te voy a platicar, yo creo que un par, a ver si me sale por ahí el tercero, pero hay que entender que luego la innovación puede impactar en diferentes aspectos. Así es. Producto, forma de comercialización, construcción de modelos de negocio, forma de operar. Si me voy a producto, nosotros colaboramos con Bimbo. Okay. Ya llevamos con ellos como 7 años colaborando en diferentes enfoques. Hoy por hoy estamos en sostenibilidad, también hemos trabajado en temas de producto, en temas logísticos, en temas energéticos, en fin, en diferentes áreas. Y un proyecto que realmente fue bien exitoso fue en Perú, que una de las necesidades que hay en el consumidor es poder tener productos que estén basados en granos, en este caso panadería, cercanos geográficamente. ¿Esto por qué? Por sabor y también por un sentimiento de pertenencia al producto. Okay. Si a ti te están dando un pan, que ese pan posiblemente el grano se produjo en Estados Unidos, pues no tienes esta cercanía de decir estoy apoyando a los agricultores cercanos. Okay. Encontramos un emprendedor que lo que hacía era, a través de tecnología, podía ligar la producción del grano y qué sucedía con ese grano. Como la trazabilidad. Totalmente. Sí, la trazabilidad y la tecnología era blockchain. Okay. Pero al final, pues la tecnología es un proceso habilitante. Lo interesante de esto es el objetivo final, que era darle trazabilidad al grano para darle certeza al consumidor que era un grano producido en su estado, en su país, por artesanos, en este caso agricultores, Okay. de la región. ¿Qué sucede? Bimbo encuentra a este emprendedor con esta tecnología habilitante,
la vincula con su equipo de desarrollo de productos y construyen un pan que se llama dentro su raíz, ¿no? Y a este pan, su raíz o sus raíces, recuerdo, le ponen esta tecnología y le dan certeza al consumidor que el grano está producido en su región. Okay. En el sector de la movilidad, uno de los principales riesgos son los accidentes. Uh-huh. Y los accidentes suceden siempre. Tenemos insumos como el celular que nos quitan la atención del camino. Entonces, ¿de qué forma podemos evitar que eso suceda? Tenemos accidentes porque velocidad, por vueltas inapropiadas. Uh-huh. En fin, hay muchas variables. Encontramos esa problemática que es muy relevante. Más allá del tema económico, es toda la parte del impacto que puede haber en las personas. Un accidente puede inclusive ser fatal para algunas personas, ¿no? Entonces encontramos muy bien ese problema y empezamos a buscar tecnologías. Encontramos un emprendedor que se llama Adrián, se llama Airbag, la plataforma, y cambió totalmente el chip. Anteriormente, y mucho como está impulsada la cultura de una compañía, es a regaños, ¿no? Oye, no hagas esto. ¿Por qué hiciste esto? Chocaste, descuento. ¿Sí me explico? O sea, van a tratar de mitigar una acción mediante el joder y joder. Claro. Entonces, Airbag lo que hace es agarra una tendencia que es la gamificación. Okay. Utiliza la tecnología en celular. Entonces, habilita una plataforma dentro de los celulares de los conductores que lo que permite es darle trazabilidad al comportamiento de conducción de los conductores. Velocidad promedio, si utiliza el celular, si lo abrió, si abrió determinada aplicación. Vueltas extremas, los ángulos. Y basado en esas tres variables principalmente, empieza a generar gratificación. Oye, aquella persona que respetó límites de velocidad, que no utilizó su celular, le da ciertos beneficios. Coins o monedas o estrellitas. Uh-huh. Y eso es el concepto de gamificación, ¿no? Sí, Vas sí. tú generando niveles. Sí. Y al conductor que llega a determinado nivel puede llegar a convertir sus monedas digitales en productos físicos para su casa o para su uso personal. Desde licuadoras hasta Alexas hemos entregado. Okay. Entonces, cambió totalmente el comportamiento cultural. Ya no es enfocarnos en el error, sino más bien ya es gratificar las buenas acciones. Okay. Se utilizó la tecnología y se encontró un problema que realmente impacta más allá de lo monetario en las vidas de las personas que transportamos. Y ahí tenemos un gran emprendedor que es Adrián en esta plataforma. Ese proyecto, hoy por hoy, lo que ha permitido es, en conductores que tienen una calificación baja, poder hacer que mediante el incentivo positivo empiecen a mejorar sus hábitos de conducción. Y a los conductores que ya lo hacían bien, gratificarlos y seguir impulsando esa actividad correcta. Okay. Entonces lo que está haciendo es cambiando totalmente la cultura en este sector y específicamente en Y ahí los que están más abajo les llegaba la multa directo por mail, ¿no? Sí. Y los que están más abajo claramente hay que tomar decisiones y los que no mejoran, pero ya tienes una forma muy Tenías objetiva una de data poder del estar comportamiento de toda esa comunidad. ¿En dónde se está usando ahorita? Esto se está utilizando en Flecha Amarilla, Ajá. en los autobuses que utilizamos Sí, diariamente, sí. Primera Plus, también por ahí está Roland Beats. Sí. Y es una tecnología que también nos da mucho más certeza como consumidor. Y bueno, y más allá de esto también es el impacto en el usuario final. Uh-huh. Tú cuando te subes a un autobús y sabes que tu conductor está siendo monitoreado, te sientes más seguro. Claro. Y esa percepción es fundamental para hacer un viaje más tranquilo e incrementar la satisfacción del usuario final. Entonces son ejemplos que te pongo ahorita en la mesa, uno muy de producto, otro muy tecnológico, pero con impacto ambos en el consumidor final. ¿Y ambos tenían como bien claro de los dos lados, o sea, como el brief de lo que necesitan? ¿O fue algo que se fue descubriendo sobre la marcha y dijeron, aquí está la oportunidad, vamos a charlandar? Digo, me queda claro que con Adrián, él ya había montado esa plataforma para resolver ese problema. Pero del otro, por ejemplo, de lo de Bimbo, ¿fue algo que fueron descubriendo y entonces se convirtió en un objetivo? ¿O alguien dijo, a ver, necesitamos hacer esto y ya le dieron? Sí, yo creo que en ambos casos
hay un interés, ¿no? Hay un mandato estratégico. Al final creo que la innovación en cualquier organización tiene que estar alineada a la estrategia. Y es el enfoque que traes, ¿no? Si la estrategia es brindar productos más cercanos al consumidor, si la estrategia es ser un medio de transporte seguro para nuestros usuarios, ahí está la estrategia y eso muchas veces proviene desde la misión, visión, valores. Entonces, cuando tenemos clara la estrategia, podemos encontrar espacios. Ujú. Y el espacio es seguridad. Si la seguridad tú la desmenuzas, la seguridad puede ser resuelta desde donde vas sentado, el cinturón, el que uses el cinturón. Va en el tipo de autobús que estás utilizando, en el conductor. Y no solamente durante el manejo, previo al manejo, cómo llega el conductor, cómo termina el conductor, en identificar accidentes más adelante, baches, en fin. A lo que voy es, el problema existe, pero lo desmenuzas entre todas sus variables. Lo interesante de los procesos de innovación abierta es que el problema lo dejas fijo, las variables las defines y tú traes tecnologías. Así es. Cuando traes una tecnología y lo conoce la persona interna de la empresa, la persona interna ahí cambia su chip y empieza a ver, oye, mira, esta tecnología puede impactar en esta variable y en esta otra variable. Y ahí es donde digo que la innovación abierta se vuelve innovación interna, porque realmente la persona interna habilita la tecnología alineada a las realidades internas y se construye el uso o el caso de uso, ¿no? Ujú. Entonces, dicho esto, respondiendo a tu pregunta, creo que el brief no es claro en la variable, pero sí es claro en la problemática a atender. Ok. Y el proceso de innovación se va construyendo. Estos procesos son, o sea, se tienen que llevar con tiempo, con velocidad, pero también hay que dejarlos madurar en las mentes de las personas. Entonces no nos podemos hacer en una semana. En Totalmente. ocasiones son conversaciones de 2 o 3 meses y uno en este proceso consultivo tiene que estar con el cliente, con el corporativo. No, y Oye, en un ¿qué principio has hasta visto? poner ¿Qué has como pensado? ablandador mental, ¿no? De, a ver, ábranse Claro. a estas opciones, a que va a haber un camino, porque tienes que tener a todos los stakeholders ahí metidos para que esto fluya conforme al proceso que ustedes van a Totalmente. implementar. Ese es así algunos ejemplos. Si me permites platicarte otro más, Sí. más directo. Hay, y que siguen tratando de resolverse, ¿eh? Ujú. En la industria textil, Ujú. ya yéndonos a la otra parte. Mucho de lo que traemos puesto es plástico. Ujú. Si tú ves las playeras, ahí trae 80% poliéster, Ujú. plástico. Y pocas veces nos ponemos a pensar en el impacto que tiene el desechar ropa. El fast fashion Ujú. está generando contaminación. Y ahí vemos algunas iniciativas de Zara, Grupo Inditex, impulsando economía circular de la ropa. El problema de la ropa es que no es tan fácilmente reusable o reciclable. A diferencia de una botella que la metes a un proceso Después lo metes, lo mueles, sale pellet, y digamos. otra vez, vámonos. Ujú. La ropa no, porque trae diferentes componentes. Puede traer desde poliéster La tarde, hasta Estadio algodón. Ignacio López Rayón. ¿Y cómo divides el poliéster y el algodón? Como lo separas, sí. Entonces, esa separación se da a través de procesos mecánicos, romper, desgarrar y químicos. Ujú. Todo ese proceso es donde se está buscando mucha innovación. Y hemos encontrado soluciones desde Asia hasta en Estados Unidos que están empezando a explorar cómo hacer ese proceso lo más eficiente posible. Y que sea escalable para la gran cantidad de ropa que se está tirando, ¿no? Y que está quedándose en vertederos, en basureros. Entonces, ahí es donde tenemos bien claro el problema y estamos buscando soluciones. Y el día de hoy ya estamos construyendo un piloto en Colombia junto con nuestro cliente corporativo para ver de qué forma podemos empezar a probar esa tecnología, resolver toda la logística inversa, que es básicamente tu ropa, recolectarla, enviarla a las fábricas donde se va a hacer esta separación. De composición, ajá. Y eventualmente esos pellets vuelvan a caer en producción de poliéster para que eventualmente vuelva a ser una prenda. Para que realmente sea un ciclo Claro. y podamos hablar de economía circular. Sí, porque si no se va a quedar la mitad en la recolección nada más y ahí ya no va a acabar fluyendo hacia el otro lado. Entonces ahí hay muchas conversaciones. Este proyecto es de años, de meses de investigación en donde tenemos que estar alineando perspectivas. Pero lo importante de esto es que el problema es suficientemente grande
para valer las horas y los recursos que se le están dando al proyecto. Sí, totalmente es un problema aparte global. O sea, Y que para esta empresa que produce telas es una ventaja competitiva que puede brindar a sus clientes, a las marcas. ujú. Porque va a decir, mira, esta prenda, esta tela, viene 100% por medio de reciclado, ¿no? Y no es un reciclado de que yo agarré botellas pellet y las convertí en tela. No, es economía realmente circular. Y esa propuesta de valor es valiosa para marcas y esas marcas las transmiten al consumidor y el consumidor retribuye a las marcas comprando sus productos. Ahorita cada vez hay mucho más nivel de conciencia de parte de los consumidores de que sea este tipo de todo lo que sea green, todo lo que tenga que ver con reciclable, todo lo que tenga que ver con cercanía, pertenencia y todo eso, y son valores agregados ante una industria tan agresiva que es La ropa. las ropas. Entonces eso creo que hace mucho la diferencia, como dices tú. Bueno, pues estaremos ahí pendientes de ver qué acaban implementando. Esperemos resolver este tema porque es latinoamericano y hay muchos que ya están avanzando, otros mercados, te decía Inditex en España que ya está haciendo sus inicios, Estados Unidos, Malasia es donde te decía que está la otra fábrica que identificamos y que analizamos, pero Latinoamérica le hace falta también ese revulsivo, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que estábamos platicando antes de entrar al aire y le platicaba a JP que a mí son cosas que me acaban moviendo y mucho de la razón por la cual empecé este programa es pues ese principio, ¿no? Como esa problemática que dices tú. Yo, de 20 años de estar en la parte de la industria, de la parte digital, veía como siempre como una referencia de todo el talento que sale de Michoacán, de toda la gente capaz que ha logrado hacer cosas en términos tecnológicos, en términos de innovación, muy, muy relevantes, pero como en nuestro estado el talento se acaba yendo a otro lado, se acaba contratando por empresas de otros países o acaban buscando suerte en algunas otras startups, ¿no? Le decía a JP que acabo de regresar de Talentland, fue hace 2 semanas, justamente en Guadalajara. Quien ha escuchado de Talentland es un evento que actualmente trae alrededor de 35,000 asistentes entre emprendedores, estudiantes, empresarios y conjuntan toda la tecnología en la Expo Guadalajara, en donde hay un montón de mentores, hackatones y se concentra toda la parte de poder hacer proyectos, sobre todo de tecnología, ¿no? Entonces se denominaban en Jalisco como pues, el Silicon Valley de México, ¿no? Y venía en carretera pensando y decía, bueno, ¿y Michoacán cuándo, no? O sea, ¿qué vamos a hacer en Michoacán? Aquí hay un montón de gente, tenemos un montón de talento, tenemos un montón de ideas. A lo mejor no hay tanta industria como en Jalisco, ni como en Ciudad de México, en Monterrey, pero sí hay cosas. ¿Tú qué crees que depende de que estos factores no nos hagan brillar como Estado, ¿no? Ahorita que decías, partamos de nuestra realidad cercana, ¿no? Y a lo mejor nosotros somos morelianos, michoacanos, muy orgullosos, nos gusta vivir aquí, pero tenemos que estar entrando y saliendo todo el tiempo porque hay que traer oportunidades de fuera y vivir aquí, que aquí se vive increíble, la verdad. Morelia y Michoacán es un gran lugar para vivir, tienes todo, pero ¿qué nos falta para empezar a entrar en la jugada como estos actores, no? Sí. Digo, la construcción de ecosistemas, si analizamos ecosistemas como el de Israel o el de mismo Silicon Valley, pues son historias diferentes, pero con jugadores similares. Si nos vamos a Silicon Valley, uno de los jugadores que impulsó mucho esto fue la parte académica y la parte también privada. La primera empresa de semiconductores, que es la base de todo lo que tenemos aquí, cómo nos comunicamos, pues empezó a operar justamente en California. Eso sumado con una institución como es Stanford, aportando buena educación al ecosistema, pues empezó a generar tecnología, conocimiento, y eso eventualmente construye curiosidad. Y la curiosidad permitió empezar a construir otras compañías que el día de hoy escuchamos como Intel, como AMD, que son la base de los chips que utilizamos el día de hoy en la inteligencia artificial. Por eso es Silicon Valley, ¿no? El Valle del Silicio. Sí. Israel, pues es un tema impulsado mucho por gobierno y culturalmente la formación de los perfiles proviene mucho de la historia que tienen allá es obligatorio hacer el servicio militar.
Si han tenido la oportunidad de platicar con un israelita, pues puedes platicarle de la experiencia de eso y qué aprendieron. La última conversación que tuve fue hace un par de meses y me platicaba la chica que el día de hoy está en tecnología y consultoría y me decía que a ella le tocaba capacitar a las personas que manejan los tanques. Y todo eso es cultura, todo eso es pues rigor, es enfoque, es despertarse temprano, es tener un objetivo más allá de lo que eres como persona, es cuidar tu país. Y eventualmente eso, cuando salen del servicio militar, construye curiosidad, ¿no? ¿Cuál es este objetivo a futuro? Y basado en esa cultura, pues pueden explorar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, llevándolo aquí a Michoacán, te diría que debemos de trabajar mucho en nuestra cultura, ¿no? Es invitar a los empresarios exitosos a que estén dando clases en aula. Y esa es la primera forma en la que podemos empezar a construir cultura en nuestra cercanía. Eventualmente vamos a construir curiosidad y más de alguno de los estudiantes que nosotros impactamos va a ser un empresario, un emprendedor que construya algo. Pero necesitan un espacio de construcción, ¿no crees? Sí. Porque entonces, imagínate, llegas a dar como catedrático, les metes la cosquillita, sí, empiezan a crear, pero ¿y luego dónde acaba siendo el call to action todo esto? ¿No? O sea, te necesitan llevarlo. Tiene que haber una plataforma donde caiga todo esto de primera instancia, ¿no? Sí. Aquí en el estado. Que ahí entra la otra parte, ¿no? Es los habilitadores del ecosistema. O sea, ahí en el ecosistema necesitas, gobierno al final. El ecosistema chino, lo que hizo muy bien China es definir el enfoque y es hacia allá va. Y todo lo que va hacia allá está siendo apoyado. Temas de energía, temas de inteligencia artificial. El día de hoy es hacia donde va alta productividad, robótica, construcción. Es algo que ha sido muy impulsado. Y todo lo que va hacia allá está siendo impulsado a través de políticas públicas. Entonces el gobierno debe de darle una tonalidad al Estado y enfocar políticas públicas que habiliten eso. Y incentivar hacia innovación. Empresarios deben de también impulsar innovación tanto interna y colaborar con externos. ¿Cuál es la plataforma mejor para poder colaborar? En ocasiones son pues, las mismas empresas. Oye, hay empresarios aquí muy exitosos que desarrollan software, que desarrollan grandes estrategias de marketing, que desarrollan, te diría, hasta aceites, ¿no? Uh-huh. Empresarios financieros, empresarios... Oye, agrícolas, ¿de qué tamaño quieres el mercado? ¿No? Entonces, ahí tienes para aventar. Uh-huh. Entonces, también las mismas empresas deben habilitar esa colaboración para permitir. Si nos vamos a un mundo físico, o sea, de decir, oye, hagamos un edificio que sea el centro de innovación, creo que puede llegar a ser eso algo importante, pero no es lo más esencial. Lo más esencial, más allá del hardware, que es la estructura física, es el software que se habilite. Y entonces en ese software es la cultura, es la apertura, es la visión, es las universidades, son los emprendedores y son los inversionistas también. Al final, el capital debe de impulsar internamente el desarrollo de nuevas estrategias. Diría, oye, aquí en Michoacán no tenemos un club de ángeles e inversionistas. Te vas a Monterrey y tienen hasta el Cabrito Valley. Es un grupo de WhatsApp donde están hablando de oportunidades. Te vas a Jalisco y tienen el Tequila Valley. Aquí yo tengo un grupo que estoy construyendo y ya te voy a hacer administrador, que es el Avocairo Valley. Órale, está bueno. Para empezar a aglutinar esos jugadores. En fin, ¿qué se necesita para habilitar un ecosistema? Creo que somos los jugadores como tú, medios de comunicación, como yo, empresarios y otros jugadores que empecemos a realmente platicar y poner esto sobre la mesa. Apoyo gubernamental en alinear muy bien incentivos y empezar a trabajar en conjunto. Más allá de un espacio físico, es una comunidad la que se espera, ¿no? Claro, el software, como bien dices. El software. Ya el hardware vendrá. Sí. Y hay grandes espacios. Tenemos aquí espacios hermosos, tanto universitarios como gubernamentales, que ya después podrán ser eso, el corazón. Pero oye, y ahora, esos son los, como dices tú, o sea, son los que estamos preocupados porque esto ocurra y que podemos ser los percursores para empujarlo, ¿no? Me hace todo el sentido lo que dices. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Tú estás de cerca y con varias universidades, específicamente ahorita con el Thomas Jefferson. ¿Qué pasa con esta parte pues del plan educativo en donde ahora debería estar mucho más enfocado a pues, todo el tema digital, ¿no? Hasta se me ocurre que debería haber una materia que se llamara cómo hacer prompts
creativos para pedir cosas en inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué tan abiertos están a implementar esto? ¿Cuánto está sucediendo? Porque al final del día, ese va a ser como, pues, ¿cómo se llaman cuando los nuevos jugadores pues, de las futuras generaciones, Las fuerzas ¿no? básicas. Las fuerzas básicas, eso iba a decir. Del Morelia, exacto. Esas. Yo creo que hay interés de las universidades, pero este interés no ha sido estructurado de forma estratégica. Ujú. ¿Y qué ha sucedido? Que más bien la implementación de algunas herramientas ha venido más de algunos profesores que por su gran labor que ejecutan en el día a día la empiezan a impulsar en el uso de su cátedra, ¿no? ¿Qué se necesitaría? Empezar a capacitar primero a los tomadores de decisiones en torno a esto y que vean la posibilidad que tiene la inteligencia artificial. Y no solamente lo que vemos como el día de hoy herramientas como ChatGPT, Gemini o las que existen, sino también las capacidades que hay de nuevas herramientas que están surgiendo impulsadas en casos de uso muy específicos. Muy específicos. Ujú. Como generación de imágenes, generación de bots de venta, generación o administración de redes sociales, generación de videos, en fin, todos los usos específicos. Entonces, que también vean en todo el ecosistema de posibilidades. A través de eso, pues deberíamos de llegar a la currícula. Al final dependemos de la Secretaría de Educación Pública. Y para impactar en la currícula necesitamos generar esos procesos de REVOE, ¿no? Te diría ahí, tendremos que también habilitar esa flexibilidad en los procesos de REVOE para que una institución educativa no tenga que esperar 4 años para hacer un cambio integral de sus REVOEs, sino que estos cambios puedan llegar a ser integrales en un año, si es que se está quedando obsoleta la carrera. El día de hoy, hasta donde tengo entendido, es un 25% lo que se puede hacer anualmente, que es bueno, pero necesitamos habilidad y agilidad. ¿Un 25% de qué? De cambio en tu currícula Ok. anualmente. No está mal. O sea, en 4 años podrías cambiarla al 100%. Sí, por eso comentaba eso, justo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues flexibilidad y agilidad, ¿no? Para que posiblemente en un año puedas cambiar toda tu currícula. Y no va a suceder eso. Al No, no final va a hay pasar. conocimientos base. Así es. Hoy por hoy, la inteligencia artificial es un gran agente que te permite resolver dudas. Ujú. Pero para generar las dudas necesitas tener estructura mental y conocimiento. Pensamiento lógico. Esas habilidades son fundamentales. Te diría, otra habilidad fundamental es la de asertividad en la comunicación. Ujú. En la medida en la que seas asertivo solicitando una actividad, vas a poder encontrar la respuesta correcta. Es correcto. Y la habilidad estratégica, algo que también veo, muchos de los, al menos en mi industria de la consultoría, muchos de los analistas que lo que hacían era analizar documentos y generar conclusiones, eso ya los hace la AI. Ujú. Entonces la parte de analistas empieza a ser menos necesitada gracias al uso de AI, generativa específicamente. ¿Qué va a suceder? Pues que necesitamos más pensamiento estratégico. Y ese pensamiento estratégico al final es generar curiosidad y estructuras lógicas en los estudiantes para que puedan hacer uso correcto de estas herramientas. En conclusión, ¿qué necesitamos en las universidades? Es que los tomadores de decisiones realmente entiendan la trascendencia que esto tiene, agilidad en el ajuste de planes de estudio y que eventualmente a nivel estudiantes y profesores lo puedan implementar correctamente. Y otra cosa importante es inversión. Todas estas herramientas demandan inversión. No pensar que va a ser gratis, utilizar GPT gratis. No, hay que invertirle sus Así es. $20 al mes. Así es. Eventualmente hay que invertirles en otro tipo de plataformas. En mi compañía el día de hoy uno de los presupuestos más abultados es la parte tecnológica. Y estamos invirtiendo ahí, yo te diría, como un 5 o 7% de los ingresos en pura tecnología. Qué bueno que tocas ese tema. Justo era lo que te iba a preguntar, que cómo permeas en la cultura organizacional el tema de innovación y de tecnología. Pues tienes que tener herramientas Claramente. y las usan todos los días. Y se incentiva el uso de las herramientas. Y no se ve como, entonces lo hizo GPT o lo hizo tal inteligencia para hacer imágenes. No, más bien se retribuye y se felicita y Claro. se genera, inclusive el año pasado, a final de año, hicimos un concurso en donde era casos de uso. ¿Cuál es el mejor caso de uso dentro de la compañía? Y estaban desde los abogados, los administradores, la gente de talento humano, la gente operativa, los consultores, presentando cómo habían utilizado la inteligencia artificial.
se votó y se dio un premio económico en efectivo al ganador, ¿no? Que fue Nelson justamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes que tener mirada estratégica, habilitar las herramientas y después hacer todo el proceso de cambio cultural, que es básicamente incentivar el uso mediante actividades como la que te platicaba de premios, ¿no? Oye, si pudieras compartirle a la audiencia, como decir, bueno, yo dentro de mi día a día utilizo estas fuentes de inspiración en términos de inteligencia artificial, de creatividad, ¿cuáles les podría sugerir? Así que digan, para quien quiera empezar a tener curiosidad alrededor de eso, ¿cuáles sugerirías? Yo consumo mucho contenido en podcast. Ok. O sea, empiezo siempre por podcast. Lo primero que hago en mi día es, además de tomarme un café. Sí, si no, no arrancamos. Exacto. Es tomar un café, poner el podcast que se llama La Estrategia del Día de Bloomberg. Ok. Al final todos vivimos en una economía y es importante entender qué está sucediendo a nivel macroeconómico para saber eso cómo nos va a impactar en nuestro día a día. Entonces desde ahí empiezo a agarrar inspiración de noticias interesantes y relevantes que voy viendo. Hace algunas semanas escuchaba la presión económica que hay en la producción de cacao y cómo eso iba a impactar en el costo de los chocolates que ahora vamos a comprar, ¿no? Entonces esa es una inspiración y entender muy bien cómo funciona la industria del cacao. ¿Qué sucede? Después de eso, pues me meto a investigar, ¿no? Y lo agarro como pregunta de estudio. ¿Dónde surge el cacao? Es mexicano, ¿no? ¿Qué es el cacao? ¿Qué tipo de cacao hay? ¿En dónde se produce? ¿Quiénes son los principales consumidores y productores? En fin, esa es como mi primera fuente de inspiración, es entender macroeconómicamente qué está sucediendo. Y ya después me voy a temas ya más específicos de mi día a día. Consumo mucho información específicamente en algunos medios. O sea, te podría decir, estoy pensando en el nombre, que se me va, que ya lo tengo ahí en la estrellita, pero te diría desde Forbes, Expansión, que son noticias más locales, pero te diría, me meto mucho a las universidades también y a ver qué están haciendo en sus investigaciones, ¿no? Stanford, MIT. Utilizo algunos otros medios, por ejemplo, Descubre VC, que es un medio que construye 500 startups, que es una incubadora y aceleradora. Descubre VC, lo que te da son noticias bien básicas de quién está invirtiendo, qué se está creando en el mundo de las startups. Hay otros medios como Startup Latam, que también hablan de startups y también de convocatorias o necesidades corporativas. Entonces son un cúmulo de información que estás recabando y que las trato de consumir antes de mis 10 de la mañana. Yo operativamente empiezo a pensar bien a las 10 de la mañana. Y ya las vas procesando y eventualmente en algún punto dices, oye, Sí, empiezas a conectar con todo lo que viste y con todo lo que traes ahí fresco y por lo menos estás actualizado, ¿no? Esa es la parte informal y la parte formal es, creo que cualquier persona debe de estar constantemente capacitándose en algún tema. Inclusive he explorado filosofía. No lo he tomado, pero en algún punto un curso de filosofía, de redacción, también habilidades muy humanas que debemos de seguir impulsando. Sí, que esa es la base de lo que no va a cambiar con toda la tecnología, ¿no? Totalmente. Y ahora, pues AI, que estamos tomando ambos un curso, ¿no? Sí, justamente. sí. Justo, bueno, para ponerlos en contexto, platicaba con Juan Pablo que yo estoy tomando también un curso en el MIT, Juan Pablo en Kellogg, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Y tiene que ver con inteligencia artificial y justo creo que lo valioso es que tienes el renombre de la universidad, que claramente los profesores son unas lumbreras, que tienes mucha teoría y tienes esta parte de casos para irlos aplicando, pero sobre todo la comunidad es muy valiosa. Yo tengo chats ahí con gente, le decía que las clases que tomamos globales somos 500 y en las que son de hispanohablantes somos otros 110 y ahí estamos en los chats. Y bueno, haces por lo menos este rebote de lo que no puedes hacer físicamente, pero ahí estás intercambiando todo el tiempo. Y parte de las tareas de la plataforma es interactuar con tus compañeros y nutrir comentarios e ideas respecto a las tareas de los otros, ¿no? Entonces eso pues enriquece mucho desde muchas perspectivas también hacerlo. En los foros de discusión y todo esto. En los foros de discusión. Y bueno, y avanzando con las preguntas que tengo por ahí de esta parte es, tú con todo esto que estás haciendo desde tu rol de director general, de colaborador y de todas las gorras que te pones ahorita actualmente a nivel profesional, ¿cuál sería como
tu objetivo o como decir tu punto o tu propósito, decir, esto es lo que quiero alcanzar profesionalmente y ser como mi legado, ¿no? De Juan Pablo dentro de todo este entorno. ¿Qué es lo que te gustaría hacer o cuál es ese gran reto, objetivo? Pues construir al final yo estoy en una industria de servicios. Uh-huh. Pocas compañías de servicios trascienden más allá de los fundadores. Uh-huh. Hay grandes compañías como un McKinsey, como un Bain, como un EY, o PwC, que sí van trascendiendo a los fundadores porque construyen una organización empresarial en torno a la industria de los servicios. Entonces, desde mi perspectiva, quiero construir esa base. Pensar que yo como fundador, Gustavo o Alejandro, construimos una compañía que eventualmente va a ser operada por los siguientes líderes del conocimiento que sigan impulsando a más emprendedores a cambiar el mundo. Okay. Y para lograr eso, pues no es nada fácil, porque tienes que primero, el día de hoy debe de estar dentro de mi compañía el próximo director general, el próximo socio mayoritario de la compañía. Y eso te obliga a estar explorando nuevos perfiles, contratarlos, crecerlos y esperar que no te los roben, porque son tan valiosos que eventualmente puede llegar una compañía y llevárselos. Estoy seguro que así va a ser, porque al final el propósito es muy claro y seguro habrá quien empuje para seguir construyendo donde ustedes abrieron brecha, ¿no? Picando piedra hace 13 años. Oye, JP, para ir cerrando, ¿qué pasa si alguien de los que nos escucha dice, oigan, me encantaría hacer un internship en Blue Box o conocer más o, no sé, tocar base con ustedes? ¿Hay chance de hacer eso? ¿Pueden ponerse en contacto con alguien? Totalmente. Me pueden escribir a mi correo, me pueden buscar por Instagram, por LinkedIn. Igual ahí puedes dar mis correos, juanpablo.sanchez@blueboxmx.com. Los dejamos ahí enunciados en el programa. Ajá. Y básicamente lo que quieran. O sea, recibo dentro, yo personalmente, más mis socios, más la gente del equipo, recibimos muchas llamadas para tener conversaciones. Justo la semana pasada estuve platicando con un buen amigo mío que está emprendiendo y estábamos viendo qué podríamos hacer en la industria de los cementos. Esta semana en la industria de la movilidad. Mismo esta semana me enteré que una persona del equipo estaba platicando con un estudiante de MBA, del IPADE, para escuchar retroalimentación en su carrera profesional dentro del Venture Capital. En fin, al final es parte de nuestra cultura tener muchas conversaciones con personas del ecosistema. Te voy a platicar una historia muy peculiar que me sucedió. Fui a Seattle de vacaciones con mi familia. Nos recibieron 2 amigos. Una pareja de amigos. Me voy a echar unas cervezas con mi amigo, Sagif, y me invita, oye, vámonos a echar unas cervezas para uno de estos eventos del ecosistema. Van a hablar de inteligencia artificial, pues vamos. Ajá. El presentador del evento dice, oye, ¿quién viene de muy lejos? Pues levanto la mano y digo, yo vengo de muy lejos. ¿De dónde vienes? ¿De México? ¿De qué parte de Morelia? Ah, bravo. Fui el que más lejos estaba, me paro, ya me presenté, soy Juan Pablo. Porque nadie sabía que era Morelia, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, básicamente me paro y ya sigue el evento. Regreso a mi casa después del viaje de vacaciones y me busca una persona por LinkedIn y me dice, Juan Pablo, te viene el evento. Yo soy de Morelia, estudié en el Tecnológico de Morelia, trabajo en Microsoft. Órale. Dije, chingón. Hablé con él, oye, ¿dónde estás? Ya no estaba en Microsoft, pero me platicó toda su historia. Hombre, le han de haber brillado los ojos al compadre ese cuando te vio, ¿no? Entonces imagínate eso de que a veces vas a un evento, no sabes, yo iba por unas chelas con mi amigo. Sí. Y me tocó ahí platicar y encuentro la conexión con Morelia. Entonces, a lo que voy con esto, estamos abiertos a seguir conversando con nuevos perfiles para sea lo que sea, ¿no? Desde echarnos una cerveza hasta si quieren hacer algunos trainees, que les llamamos dentro de la compañía, también tenemos un programa de trainees. También ha sido muy exitoso, muchos de ellos han emprendido, muchos de ellos siguen en la compañía e inclusive muchos de ellos también ya están dentro de corporaciones importantes. En fin, búsquenme, juanpablo.sanchez@blueboxmx y ahí podemos conversar. Sí, tiene un espacio bien padre, la verdad, de Blue Box, ahí están unas oficinas por Altozano, sin embargo siempre hay más espacios para, puede ser ahí o puede ser en cualquier lugar, como dices tú, el chiste es hacer las conexiones, pero bueno, aprovechando los canales y la apertura, yo creo que vale mucho la pena. JP, yo sé que nos podemos echar horas platicando del futuro de todo esto, porque estamos metidos en la misma industria, estamos haciendo parte de colaboraciones juntos, pero me gustaría que como por último le dieras un consejo
a lo mejor un consejo que te han dado o tú darles un consejo a la gente que está escuchando y que luego nos ve como en retrospectiva y decir, híjole, qué padre lo que se puede hacer y yo a lo mejor no he estado inmerso en eso. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente que nos escucha? Uf. ¿Cuál de todos? Desde la perspectiva de construir una organización innovadora, platicaba yo con uno de mis inversionistas que se llama Charles. Él es una persona de Estados Unidos, muy exitosa, construyó compañías, las vendió en el mundo de la seguridad. Y le decíamos a Charles en una conversación que teníamos los socios, oye, Charles, ¿tú qué buscarías en un perfil para Blue Box? Uh-huh. Y la respuesta fue curiosidad. Órale. Lo que te platicaba previamente de la curiosidad y el detonar curiosidad en las personas proviene de esa conversación. Porque nos dijo una variable que no esperábamos, ¿no? Pues yo esperaba que me dijera, no, busquen a alguien técnico, les hace falta en el equipo. Entonces nos habló de esta variable de la curiosidad. El tema de estos perfiles curiosos es que son difíciles de administrar. Ah, de administrar. De administrar, no, y de encontrar. Sí, ya que los sí. encuentras, administralos. Claro. ¿Por qué? Porque este perfil curioso va a ser el que posiblemente te rete en una reunión, te cuestione toma de decisiones, te traiga nuevas oportunidades que salgan de tu zona de confort. Entonces, el tener perfiles curiosos en la organización, que es parte del consejo, es busquen esos perfiles, también te obliga Totalmente. a romper paradigmas de gestión. Paradigmas como el de yo estoy siempre bien, paradigmas como el todo es claro, todo tiene que tener un plan, paradigmas como el todo tiene que estar unido. Uh-huh. Pues tienes que a veces dejar a gente curiosa hacer lo que bien hacen, que es cuestionarse la realidad. Y eso para un financiero es una patada, ¿no? Eso para una persona que le gusta tener todo claro. Entonces necesitamos romper ese paradigma. Bluebox.mx, ¿verdad? Blueboxmx.com. Blueboxmx.com, que van a ver algunos de los proyectos y casos de éxitos que han hecho. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Esto fue Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Hasta la próxima.